¿Qué pasaría si uno de los filósofos más brillantes de la historia hubiera encontrado 3 argumentos capaces de sacudir los cimientos de la interpretación tradicional de la Biblia? ¿Y si esas ideas fueran tan poderosas que, incluso hoy, más de 3 siglos después, siguieran generando polémica entre creyentes, académicos y buscadores espirituales? Porque cuando hablamos de Baruch Spinoza, no hablamos de un simple crítico de la religión. Hablamos del hombre que fue expulsado de su propia comunidad por atreverse a pensar, del filósofo que desafió las autoridades religiosas de su época, y del pensador que se atrevió a hacer una pregunta que pocos tenían el valor de formular. ¿Y si la Biblia no fuera exactamente lo que creemos que es? Pero atención, este video no pretende atacar la fe de nadie. De hecho, al final descubrirás que las conclusiones de Spinoza podrían conducirnos a una espiritualidad más profunda y consciente de lo que imaginas. Porque la verdadera pregunta no es si la Biblia es falsa. La verdadera pregunta es, ¿qué ocurre cuando examinamos nuestras creencias sin miedo? Y lo que vas a escuchar hoy podría cambiar para siempre tu forma de ver la religión, la historia y la figura de Jesús. Antes de continuar, dime en los comentarios, ¿crees que cuestionar la Biblia fortalece la fe o la destruye? Y si te interesan los temas donde filosofía, espiritualidad y misterio se encuentran, suscríbete ahora porque en este canal exploramos las preguntas que casi nadie se atreve a plantear. Ahora sí, vayamos a las 3 pruebas que hicieron de Spinoza uno de los pensadores más controvertidos de todos los tiempos. Para entender la fuerza de sus argumentos, primero debemos entender quién era Spinoza. Nació en Ámsterdam en 1632. Desde joven recibió una estricta educación religiosa. Todo parecía indicar que seguiría el camino tradicional de su comunidad. Pero había un problema. Spinoza tenía una mente imposible de encerrar. Mientras otros aceptaban las respuestas heredadas, él hacía preguntas. Preguntas incómodas. Preguntas peligrosas. Preguntas que las autoridades preferían evitar. Con el tiempo comenzó a estudiar filosofía, ciencia y los nuevos descubrimientos de la época. Y cuanto más aprendía, más difícil le resultaba aceptar ciertas interpretaciones literales de las escrituras. Finalmente ocurrió lo inevitable. Fue expulsado de su comunidad mediante una de las condenas más severas registradas en la historia religiosa. Tenía apenas 23 años. Perdió amigos, perdió protección, perdió pertenencia. Pero ganó algo mucho más poderoso: la libertad de pensar. Y desde esa libertad, escribió ideas que cambiarían para siempre la forma moderna de estudiar la Biblia. La primera gran crítica de Spinoza parecía sencilla, pero era devastadora. Él observó cuidadosamente los textos bíblicos y encontró algo extraño. Muchos libros describían acontecimientos que ocurrieron después de la muerte de sus supuestos autores. Por ejemplo, si Moisés escribió ciertos textos, ¿cómo podía narrar detalles posteriores a su propia muerte? ¿Por qué algunos pasajes hablan de personajes antiguos como si pertenecieran a un pasado muy lejano? ¿Por qué existen diferencias de estilo y repeticiones que sugieren múltiples autores? Spinoza llegó a una conclusión revolucionaria. Los textos bíblicos no parecían provenir de una sola mano, más bien parecían el resultado de una larga recopilación histórica, editada, reorganizada, transmitida durante generaciones. Hoy esto puede sonar normal, pero en el siglo XVII era una auténtica bomba intelectual, porque implicaba que la Biblia debía estudiarse como cualquier otro documento histórico, no únicamente como un texto sagrado. Y aquí aparece una reflexión fascinante. Si un texto ha sido transmitido por seres humanos, ¿no deberíamos estudiarlo también con herramientas humanas? Esta pregunta abrió la puerta a la crítica bíblica moderna, una disciplina que transformaría para siempre el estudio de las Escrituras. Aquí encontramos quizás el argumento más famoso de Spinoza. Según él, Dios y la naturaleza no eran entidades separadas. La naturaleza misma expresaba el orden divino. Por eso consideraba imposible que Dios interrumpiera arbitrariamente las leyes naturales. Piénsalo un momento. Si Dios creó un universo perfecto y ordenado,
¿por qué necesitaría romper sus propias reglas? Desde esta perspectiva, los milagros no serían violaciones de la naturaleza. Serían acontecimientos que simplemente no comprendemos todavía. Lo que una generación llama milagro, otra generación podría llamarlo conocimiento. Spinoza no estaba negando necesariamente la experiencia espiritual. Lo que cuestionaba era la interpretación, y esta idea sigue siendo extraordinariamente actual, porque nos obliga a preguntarnos, ¿la espiritualidad depende de fenómenos sobrenaturales? ¿O puede existir una experiencia profunda de lo divino dentro de las leyes naturales? Muchos científicos modernos encontrarían esta pregunta sorprendentemente familiar. Y aunque no todos estarían de acuerdo con Spinoza, pocos negarían la fuerza intelectual de su razonamiento. Llegamos al punto más delicado, y probablemente al más polémico. Spinoza no se centró únicamente en la existencia de Jesús. Su atención estaba puesta en algo diferente: la distancia entre los hechos históricos y las interpretaciones posteriores. Con el paso de los siglos, las enseñanzas originales de cualquier figura histórica suelen mezclarse con tradiciones, símbolos y lecturas teológicas. Y Jesús no sería una excepción. La pregunta de Spinoza era inquietante. ¿Cuánto conocemos realmente del personaje histórico? ¿Y cuánto pertenece a interpretaciones desarrolladas posteriormente? Observa algo importante. Esta cuestión sigue siendo objeto de debate académico en universidades de todo el mundo. No porque se niegue necesariamente la existencia de Jesús, sino porque reconstruir con precisión la vida de cualquier personaje de hace 2000 años es una tarea compleja. Para Spinoza, la clave estaba en separar historia de interpretación, hechos de creencias, investigación de tradición. Y aunque muchos creyentes rechazan algunas de sus conclusiones, otros consideran que estas preguntas ayudan a comprender mejor los textos religiosos. No a destruirlos, sino a leerlos con mayor profundidad. Después de escuchar estas tres pruebas, surge una pregunta inevitable. ¿Realmente Spinoza destruyó la Biblia? La respuesta depende de cómo definamos la palabra destruir. Si entendemos la fe como aceptación ciega, entonces sí. Sus argumentos representan un desafío enorme. Pero si entendemos la fe como una búsqueda sincera de la verdad, quizás hizo exactamente lo contrario. Quizás ayudó a separar lo esencial de lo accesorio. Quizás nos recordó que una creencia fuerte no teme las preguntas difíciles. Porque la verdad no necesita protección, solo necesita ser explorada. Y tal vez esa sea la mayor enseñanza que Spinoza dejó al mundo. No que abandonemos nuestras creencias, sino que tengamos el valor de examinarlas. Ahora quiero conocer tu opinión. Después de escuchar estos argumentos, ¿crees que Spinoza descubrió problemas reales en la Biblia o simplemente interpretó los textos desde una perspectiva demasiado racional? Escríbelo en los comentarios. Voy a leer las respuestas más interesantes. Si este video te hizo reflexionar, deja un me gusta y suscríbete al canal para seguir explorando los grandes misterios de la espiritualidad, la filosofía y la historia. Y no te pierdas el próximo video, porque analizaremos otra idea que desafió siglos de creencias establecidas y que podría cambiar completamente tu forma de entender la realidad. Hasta la próxima.